Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Seguro que a ustedes les ha ocurrido lo mismo que a mí. Alguna vez he estado trabajando aquí o estaba en la cama y de repente me ha dado la impresión de que alguien me estaba mirando. Seguro que a ustedes les ha ocurrido. Esta sensación se llama escopaestesia, es el resultado de ser mirado sin saber y ser capaz de detectarlo, incluso estando dormido. El término escopaestesia es la conjunción de dos vocablos griegos, escopein, que es mirar, igual que en el microscopio, en el telescopio, y aestesia, que es sensación, igual que, por ejemplo, se dice, con anestesia. Bueno, en 1887 ya un escritor y también investigador de lo paranormal de finales del siglo XIX, que se llamaba Guy de Maupassant, ya hablaba de esta sensación de escopaestesia, de sentirse observado sin que hubiese nadie detrás, en una obra que se llama La Orla, en donde también hablaba de los seres sombra. Hubo un psicólogo que en 1898 realizó algunos estudios sobre el tema de sentirse observado. Este psicólogo se llamaba Edward Titchener y bueno, pues esto lo expuso en base a unas conversaciones que tuvo con sus alumnos, porque los alumnos estaban exponiendo que ellos sentían la necesidad de mirar para atrás en algunos momentos cuando se sentían observados. De hecho, muchos de ellos, una proporción significativa de ellos, estaba seguro de que conseguiría que cualquier persona se girase si ellos los observaban. Bueno, ambos fenómenos se tenían que producir, según este investigador, según este psicólogo Edward Titchener, en lugares cerrados, es decir, en habitaciones o, por ejemplo, en el hall de un edificio, para que se produjesen. Bueno, los estudiantes describían la sensación como de un estado de hormigueo interior, algo desagradable, que iba aumentando en volumen y en intensidad hasta que no teníamos más remedio, hasta que los seres humanos no tenemos más remedio que acabar mirando para atrás. Bueno, Titchener rechazó la explicación de la telepatía o de la presencia de espíritus porque decía que quizá un sonido, algo imperceptible o incluso alguien que estuviésemos mirando de frente y su iris pudiese cambiar con una variación ante alguien que estuviese detrás de nosotros y nosotros poder percibir esa variación, pues eso es lo que estaría prácticamente desvirtuando el fenómeno paranormal, pero lo cierto es que se siguió investigando. En 1913, un psicólogo, un psiquiatra, que se llamaba John Cooper, llevó a cabo un estudio sobre la escopaestesia y concluyó que nada más y nada menos que el 50,2% de los sujetos son capaces de detectar si estaban siendo observados o no. Por lo tanto, afirmó que, claro, esto era una cosa pues muy habitual en las personas. Del mismo modo, hubo otro hombre, años después, que se llamaba James Portman, que también expuso que era estadísticamente posible y de hecho pues era un fenómeno totalmente real el hecho de que los seres humanos seamos capaces de percibir si alguien nos está mirando. En 1983 hubo un experimento en Inglaterra en el que se concluyó que el 74% de los sujetos eran capaces de verlo, e incluso a principios del año 2000 un filósofo y biólogo británico llamado Rupert Sheldrake pues sometió a un grupo de personas a un experimento donde tenían que decidir si estaban siendo observados o no. De los 200.000 experimentos que realizó, resulta que más de la mitad de las personas acertaron que estaban siendo observadas. Algo que, bueno, pues que trascendía las leyes de la probabilidad. Bueno, por supuesto, hubo ciertos académicos que fueron muy críticos con los trabajos tanto de Sheldrake como de Cooper a mediados del siglo XX, pero bueno, el caso es que esto es algo que está muy en nosotros, ¿no? ¿Quién nos está mirando? ¿Y por qué cuando miramos para atrás nunca hay nadie? Bueno, hay una teoría que dicen algunas personas que prácticamente los espíritus estarían en todas partes, ¿no? Es una teoría un poco desasosegante porque, claro, evidentemente, pues no es nada bonito que por ejemplo, en este cuarto o en el cuarto en donde estén haya presencias de espíritus, ¿no? Esas presencias de espíritus, bajo esta teoría, estarían compartiendo el mismo espacio que nosotros, solo que a un nivel diferente de conciencia y, por tanto, en una dimensión que estaría solapándose con la nuestra.
Solamente las veríamos cuando las situaciones o las condiciones fuesen favorables y bueno, pues básicamente es natural pensar que si esas presencias están ahí, es posible que puedan estar mirándonos. Bueno, hay una de estas presencias que a mí me llama poderosamente la atención y yo quiero hablar hoy de ellas. Son los llamados hombres sombra. Es uno de los misterios más intrigantes del tema de los visitantes de dormitorio. Son como figuras de hombres que han sido vistas dentro de casas, calles, cementerios, colegios, bosques y bueno, pues una gran diversidad de lugares, ¿no? Son sombras semitranslúcidas que tienen cierta densidad, es decir, la luz parece que no les atraviesa. Si tenemos la luz de la ventana o la luz de alguna velita, parece que no atraviesa la luz, que tienen cierta densidad, y en la mayoría de los casos tiene forma humana, aunque algunas veces también se ha visto a estos hombres sombra pues prácticamente como una figura amorfa. Bueno, las sombras de las que estoy hablando tienen una clasificación de tamaños de entre 1,80 metros y 2,10 metros. También pueden ser pequeños del tamaño de un niño. Y esto enlaza bastante con aquel programa que hicimos sobre los visitantes de dormitorio. Bueno, su movimiento a veces se reporta como muy rápido y sin orden o tembloroso, en el sentido de que parecen moverse como un fluido espeso, como similar a la gelatina, y también se les ha visto prácticamente brincar a otra parte, a los alrededores de la habitación, a las paredes, incluso en otras partes del entorno más cercano del testigo, como pueda ser la cama o incluso pues la pared que está al lado de la cama. Bueno, se les ha visto, por ejemplo, bailar prácticamente de pared en pared, es decir, como si tuviesen necesidad no tuviesen más remedio que ir de un formato físico a otro formato físico. Los testigos reportan que estos hombres sombra aparecen después de haber tenido una tremenda sensación de que estaban siendo observados. Entonces, abrían los ojos y de repente aparecían esas figuras. No estamos hablando de la casuística de cuando no aparecen las figuras y de cuando sí aparecen. Y cuando sí aparecen, pues algunas veces aparecen en el centro de la visión y otras veces aparecen en los lugares periféricos de la visión. Bueno, es interesantísimo el hecho de que algunos individuos han sido, identificados como presencias amenazantes o inclusive han podido reflejar ataques tanto a nivel mental, de nivel de agobio psicológico, como a nivel físico. Y estos son prácticamente entidades poltergeist. Bueno, estas figuras no aparecen oficialmente dentro de la psiquiatría como figuras que podemos decir habituales, pero sí es cierto que ha habido una gran oleada de avistamientos de este tipo de entidades desde los últimos 20 años. De hecho, el pistoletazo de salida lo dio un programa de radio que se realizó en Chicago en 1953, en donde numerosas personas exponían que estaban viendo estos hombres sombra después de tener una sensación de haber sido observados durante la noche. Bueno, dentro de los hombres sombra hay algo todavía más raro que me gustaría comentar, que son los hombres sombra con sombrero. De hecho, sería como una especie de sombrero antiguo y habría dos variantes. Una especie de sombrero de detective, ¿no? Un hombre sombra con un sombrero de detective y otro hombre sombra con un sombrero de copa. Bueno, el que tendría un sombrero más pequeñito de detective, pues prácticamente solamente se le ve de pie hasta que se desvanece, ¿no? Y pues el testigo presencial, pues prácticamente no le da tiempo a observar mucho más detalle, ¿no? Luego, por otra parte, el segundo sombrero, podemos decir, ¿no? Se dice que es una entidad muy distinta, porque la gente que lo ve dice que es una entidad que se llega a acercar y que, pues llegas a sentir un temor absoluto ante su presencia. Sobre todo porque estas entidades llegan a estar mucho más pausadas y llegan a tener rasgos humanoides, es decir, por ejemplo, figuras como con cara y que tuviesen incluso los ojos rojos o amarillos. Incluso, y este detalle es increíble, testimonios en Estados Unidos en donde estas figuras llegarían a parpadear.
Bueno, estas sombras, estos hombres sombra, aparecen también en la mitología, por ejemplo, en la Odisea de Homero o en la Divina Comedia de Dante Alighieri, y bueno, pues muchas veces se ha hablado de que puede ser producto de la imaginación, ¿no? Producto de la imaginación humana activa, exactamente, ¿no? O pareidolia, por ejemplo, yo en mi cuarto tengo pues una ventana aquí y entonces puedo ver las sombras de los semáforos y al final pues hay una interpretación psicológica que expone que nuestro cerebro busca sombras y busca figuras que se asemejen a las figuras que vemos normalmente, ¿no? Bueno, lo cierto es que hay otras personas y otros investigadores que han evaluado el tema de esta sensación de que te estén mirando como la presencia inequívoca de fantasmas. Pero el tema es que los hombres sombra son prácticamente pues algo bastante diferente de los fantasmas. El tema de la fantasmogénesis suele estar asociada a la presencia de una niebla blanca, un vapor, y además de eso tienen también forma humana o ropa, ¿no? Pero el tema de los hombres sombra son entidades oscuras, e incluso ese detalle de los ojos, y además los testigos cuando lo hablan exponen que esos detalles de ojos rojos o amarillos son muy brillantes, demasiado brillantes como para que ellos se lo estén inventando, ¿no? Bueno, estamos ante entidades demoníacas, entidades malévolas, un poco absurdo porque estarían solamente dejándose ver. ¿Para qué? Para alimentarse de emociones negativas, como muchas veces se ha dicho con el fenómeno de las abducciones. Bueno, dentro de todo esto hay que intentar irse a lo más racional, ¿no? Las pareidolias que hemos comentado, alucinaciones en base a procesos mentales o a drogas que puedan estar influyendo en el ser humano, o por ejemplo la hipnagogia, ese estado de vigilia en donde no estás ni despierto ni dormido, y entonces prácticamente podemos percibir imágenes del subconsciente. Pero lo cierto es que estas entidades han aparecido en las religiones antiguas, se las ha relacionado con la metafísica, la parapsicología, la criptozoología, la demología, ¿no? El estudio de los diablos y de los demonios, y el ocultismo, ¿no? Y muchas veces aparecen en momentos en donde tenemos un trauma o un estrés psicológico muy fuerte, como si nuestra mente se abriese en esos momentos de estrés y pudiésemos llegar a percibir más realidad de la que normalmente podemos. Bueno, hay un caso muy interesante que es el de una chica de 22 años sin antecedentes de problemas psiquiátricos, en la que se estaba probando un tratamiento para la epilepsia en Nueva York. Y entonces a esta chica se la estaba estimulando una zona del cerebro, y bueno, pues muy determinada, cerca del parietal, y resulta que la chica describía los encuentros con una persona sombra que imitaba sus movimientos. Los estímulos aplicados repetidamente producían en ella la sensación de una presencia en un espacio cercano. Esto lo explicaba Olaf Blank, que es coautor de aquel estudio. Bueno, la chica describía a una persona invisible como una persona joven, delgada, de sexo indeterminado, una sombra que no hablaba ni se movía mucho y cuya posición solía ser idéntica a la del perseguido. Bueno, estos seres son normalmente siempre bidimensionales, se les ve perfectamente en su silueta, son claros y apenas parece tener peso, es decir, parece que vagan. Bueno, yo ante todo esto, por supuesto, siempre he tenido muchas preguntas, ¿no? ¿Son todo fallos cerebrales o realmente hay unas presencias que solo a veces podemos ver? ¿Por qué a veces vemos a quien nos mira y otras veces no? ¿Por qué se producen ataques de estas entidades y por qué no las vemos, por ejemplo, en los espejos? Bueno, me interesa mucho el tema de hasta dónde podemos llegar nosotros con la percepción de nuestros sentidos, ¿no? ¿Y si realmente tuviésemos unos supersentidos por desarrollar? Estamos hablando, por ejemplo, de que los seres humanos tenemos el oído, la vista, el tacto, el gusto y el olfato, esos 5 sentidos. Pero ¿y si tuviésemos otros? Bueno, las abejas pueden ver en la franja del ultravioleta, por ejemplo. Los cánidos, los perros, tienen un sentido del olfato 500 veces superior y más sutil que la del hombre. O, por ejemplo, la serpiente de cascabel tiene detectores de radiación infrarrojas debajo de su nariz. ¿Y por qué los seres humanos no vamos a tener una capacidad para presentir miradas, básicamente para intentar saber, o para saber si hay alguien que nos está mirando, si hay alguna presencia que está al lado de nosotros en la misma habitación?
Bueno, estamos hablando prácticamente de unos supersentidos. Y claro, ¿realmente nuestro cuerpo es tan limitado como para tener solamente 5 sentidos? ¿O es posible que alguno de estos fenómenos pues obedezcan a una reactivación temporal de alguno de estos sentidos? Bueno, esto se relacionaría un poco con esa parte del sistema límbico del cerebro, ¿no? El famoso cerebro reptil que aparece en las primeras etapas del desarrollo de los fetos y de los seres humanos, ¿no? Y quizá hay secretos dentro de este desarrollo cognitivo y de este desarrollo físico y biofísico del cerebro de los seres humanos que de alguna manera aparecerían en algunos momentos muy determinados de nuestra vida. También es conocida, por ejemplo, la presencia de la glándula pineal al respecto de los fenómenos parapsicológicos. Y también sería muy interesante observar el tema de los astrocitos o las células glía cerebrales con respecto a las conexiones neuronales que nos permiten ver la realidad como es. Pero bueno, el caso que estamos estudiando es esa sensación de proximidad, ¿no? Esa sensación que de alguna manera nos avisa que no estamos solos. Y además de eso, prácticamente está ocurriendo mientras que nuestros sentidos normales no nos están avisando de ninguna anomalía, pero hay algo dentro de nosotros que están aquí. De alguna manera es el supersentido más frecuente. Esta sensación es muy frecuente en personas que, por ejemplo, habitan en entornos de anomalías psíquicas importantes, en habitaciones, por ejemplo, en donde ha habido una alta carga de emotividad, o si tú mismo eres esa carga de emotividad. Bueno, se manifiesta, este tipo de eventos y de fenómenos se manifiestan de forma muy rápida, con una alta carga de significado siempre para el testigo, es decir, el testigo siempre se queda marcado por lo que le ha ocurrido, siempre se acuerda. Hay alteraciones físicas en algunas ocasiones, como por ejemplo, que se te ponen los vellos de punta, la nuca erizada, zumbidos en los oídos, sequedad en la boca, manos sudorosas, por ejemplo, escalofríos espinales, también ajuste elevado de los sentidos ordinarios, como la vista y el oído, como si de repente te reactivase eso todos los sentidos que tienes, y de hecho tensión muscular de huida. Esto es una cosa que también aparecía en el tema de los visitantes de dormitorio. Bueno, se ha barajado la posibilidad de que nuestro oído pueda percibir una especie de vibraciones de alta gama, de alta frecuencia o de muy baja frecuencia, ¿no? Y estas vibraciones de alguna manera como que lleguen a predisponernos a reactivar algo que estuviese dormido dentro de nuestro cerebro, ¿no? Bueno, yo creo que este supersentido quizás sea el más desarrollado porque condiciona de alguna manera esta sensación que tenemos de invasión de entorno que también tienen los animales, ¿no? Nosotros en nuestro estado de bienestar, ¿no? Nuestro entorno, nuestro control, ¿no? Y la presencia de alguna de estas entidades podría estar perturbando nuestro entorno y quizá los seres humanos seamos capaces de alguna manera de saberlo, ¿no? Bueno, muchas personas hablan también de ese síndrome de la parálisis del sueño, en donde apenas nos podemos mover cuando estamos durmiendo y sentimos que alguien nos está mirando, ¿no? Pero bueno, esta sospecha de ser observados desde detrás, bueno, pues en mi opinión es algo que es atávico, que está dentro de los seres humanos y que de alguna manera pone en marcha mecanismos muy animales, ¿no? Mecanismos de huida o de lucha, ¿no? Como si hubiese algo dentro de nuestra genética que desde luego estuviese prácticamente luchando por salir, como si fuese un supersentido que realmente debería de estar mucho más desarrollado, ¿no? Quizá dentro de nuestra educación infantil, pues se nos mete tanto en lo que es nuestro mundo que olvidamos que podemos tener otros sentidos o que podemos tener otro tipo de percepciones, ¿no? Bueno, existe una concepción con respecto a todo esto, de que en determinadas circunstancias quizás se produzca una conexión cerebral, y aquí estoy hablando directamente de telepatía, entre nosotros y la entidad que nos estuviese mirando, o entre nosotros y la persona que nos estuviese mirando, y que de repente miramos en el autobús y sí que nos está mirando, o que de repente miramos en la calle y sí que nos está mirando, ¿no? Como si hubiese algún tipo de conexión telepática entre dos sujetos diferentes que se estuviese de alguna manera produciendo y que fuese tan potente como para que uno de ellos directamente reaccionase con otro de sus sentidos, en este caso la vista.
Bueno, estamos hablando de que es un terreno que está por explorar, ¿no? Y yo de hecho les invito a ustedes a exponer en sus comentarios si han tenido esta conexión con otras personas o si les pasa mucho el tema de ver quizá estos hombres sombra o de alguna manera si alguna vez han experimentado esta sensación de sentirse observado y de estar absolutamente seguro de que en aquel rincón de nuestro cuarto, sin ninguna duda, había algo observándonos, pero que no estaba ahí. Nada más, espero que les haya gustado mucho este videoprograma y les espero en el siguiente. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Seguro que a ustedes les ha ocurrido lo mismo que a mí. Alguna vez he estado trabajando aquí o estaba en la cama y de repente me ha dado la impresión de que alguien me estaba mirando. Seguro que a ustedes les ha ocurrido. Esta sensación se llama escopaestesia, es la sensación significativa de ellos. Estaba seguro de que conseguiría que cualquier persona se girase si ellos los observaban. Bueno, ambos fenómenos se tenían que producir, según este investigador, según este psicólogo Edward Titchener, en lugares cerrados, es decir, en habitaciones o, por ejemplo, en el hall de un edificio, para que se produjesen. Bueno, los estudiantes describían la sensación como ya un escritor y también investigador de lo paranormal de finales del siglo XIX, que se llamaba Guy de Maupassant, ya hablaba de esta sensación de escopaestesia, de sentirse observado sin que hubiese nadie detrás, en una obra que se llama La Orla, en donde también hablaba de los seres sombra. Hubo un psicólogo que en 1898, resultado de ser mirado sin saber y ser capaz de detectarlo, incluso estando dormido. El término escopaestesia es la conjunción de dos vocablos griegos, escopein, que es mirar, igual que en el microscopio, en el telescopio, y aestesia, que es sensación, igual que, por ejemplo, se dice, con anestesia. Bueno, en 1886 realizó algunos estudios sobre el tema de sentirse observado. Este psicólogo se llamaba Edward Titchener y bueno, pues esto lo expuso en base a unas conversaciones que tuvo con sus alumnos, porque los alumnos estaban exponiendo que ellos sentían la necesidad de mirar para atrás en algunos momentos cuando se sentían observados. De hecho, muchos de ellos, una proporción